Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar después de varios meses inactivo. Estamos de regreso por acá en este espacio y se me había olvidado realmente lo gratificante que era poder compartir con ustedes algunos de mis pensamientos y temas relevantes por este medio de difusión. Así que muchas gracias por volver a confiar en mi persona. Quiero contarles que nuestro podcast, a pesar de que lo hemos tenido en pausa, ha superado ya las 100,000 reproducciones y se ha reproducido en más de 40 países. ¿Cómo? Creo que no sería posible sin el apoyo de ustedes y cada una de las veces en que han escuchado a este servidor hablar. Gracias de verdad por tenerme paciencia, gracias por escucharme, gracias por compartir cada episodio, gracias por escucharlos. Algunos me han contado que han vuelto a escucharlos en medio de la ausencia de nuevos capítulos. Así que bueno, este año también inauguramos un medio de lectura nuevo, es decir, un medio de difusión nuevo para todos los que siguen amando lo escrito. Contamos con un canal de difusión en Instagram que tiene como nombre Psicología y Fe. Y hoy precisamente llegamos al devocional número 66. La idea es seguirlo hasta que Dios nos preste vida. Bueno, sé que el título de este podcast podría parecer un poco obvio por las fechas en las que estamos. Sin embargo, el fin de este episodio no es hablar sobre lo que normalmente escuchamos en esta época la gente decir. Por ejemplo, relacionado a establecer nuevas metas, ponernos hábitos, retomar el ejercicio, cortar relaciones insanas. Escuchamos a la gente hacer cierres, empezar nuevas cosas, pero realmente ese no es el fin del por qué quise grabar este episodio. Realmente el propósito es hablar sobre todas esas cosas que se saben, pero que a veces no decimos y quisiéramos, aquellos que tal vez se identifiquen conmigo, que haya alguien que las diga o que haya algún vocero o vocera para decir estas cosas que son tabúes, que son difíciles de digerir o incluso hasta pueden ser muy confrontativas para algunas personas. Sin embargo, yo siempre he sido del criterio de que prefiero ser incómodo con mi mensaje, siempre y cuando esa incomodidad nos lleve a un cambio sano, por supuesto, que alguien que simplemente sigue el corriente social con un pensamiento predeterminado, definido, aburrido, sin crítica. Así que bueno, este es un espacio para desafiar nuestras creencias y ver si realmente están bien cimentadas en bases firmes o simplemente son creencias que hemos adoptado porque las vimos en otros, es decir, vimos el modelaje de esas creencias o simplemente hemos vivido en una simulación creyendo que verdaderamente, valga la redundancia, creemos aquellas cosas que hemos creído y que tal vez no sea cierto. Después de este trabalenguas, espero que puedan quedarse conmigo hasta el final y hacer de este espacio algo entretenido. Siéntanse en toda la libertad de escribirme a través de las redes sociales para comentarme, darme sus opiniones si consideran que dejé algún tema por fuera. Quise dividir este podcast en 10 cortas y breves frases. Quizás porque este año he estado más pensativo, reflexivo. Creo que podría extraer algunas lecciones de algunos de los meses de este año y que anoté y que las he tenido guardadas para este momento. Prometo no hacer un podcast de 50 minutos, pero sí les aseguro que será un podcast que tal vez sea la compuerta para otros temas, pero por obvias razones voy a ser muy conciso, directo y específico con estos 10 temas que les quiero conversar hoy en este espacio. Vamos con la primera lección y la primera frase que he pensado a lo largo de este año y es la siguiente. Primera frase: admitir una enfermedad mental o un problema psicológico nos hace ver torpes y débiles. Eso lo hemos creído y quizás es una de las frases más inadecuadas para este tiempo. Yo soy una persona que abiertamente ha hablado sobre los problemas que he tenido en mi salud mental y este año podría decir que quizás ha sido una de las etapas o fases más críticas en mi salud mental. Puedo decir que fue solamente a través de reconocer mis necesidades que he podido crecer y convertirme en una versión más fuerte de mí mismo. He pasado por momentos muy complicados y aunque tal vez no voy a entrar en muchísimo detalle,
Yo considero que esta ha sido una de las creencias que más nos ha dañado en los últimos años. Precisamente pensar que porque alguien reconozca que tiene una situación específica en su salud mental, le hace ver débil o le hace ver torpe. Y si usted es una de esas personas que tiene un problema, ya sea de salud mental o de otro tipo, puede ser financiero, puede ser matrimonial, puede ser de salud, yo creo que a veces tenemos que parar y basta ya de ocultarlo. Si es más relevante lo que otros piensen de nosotros porque nos asinceramos y buscamos ayuda, recordemos que no todas las personas tienen que conocer nuestro proceso. Algunos van a estar ahí en el camino y con esos pocos es más que suficiente. No todos, a veces incluyendo hasta familiares y amigos, deben conocer esas partes oscuras de nuestro ser. Y cuando hablo de partes oscuras me recuerdo a Pablo cuando en el libro de Romanos, precisamente en el capítulo 7 y 8, habla de que él se daba cuenta que dentro de sí mismo aún se ocultaban temas irresueltos y que no encontraba cómo zafarse de encima. Así que esta es la primera frase, vamos con la segunda. Si usted las quiere anotar, puede ir anotándolas, yo las voy a dejar aquí en la descripción, pero ustedes las pueden ir anotando. Segunda lección y segunda frase: actuar por impulsos puede matar a cualquier persona, incluso a los que parecen ser más sabios. Yo creo que por impulso y por querer sentirnos bien podemos tomar decisiones absurdas, tontas y que pongan en riesgo nuestra vida y la vida de otras personas. No necesariamente la vida, a veces la integridad, la dignidad de una persona. Siempre me he preguntado por qué hay tantas personas en la calle que tienen armas en su poder. Y cuando hablo de armas, sí, porque hay tanta gente que tiene pistolas en su poder cuando ni siquiera pueden controlar sus pensamientos. Claro, una evaluación psicológica a veces no yace tan profundo en lo que una persona piensa, porque para una prueba una persona se puede recatar, pero en la vida cotidiana se pone a prueba verdaderamente nuestro autocontrol. Quiero contarles que en gran parte este año 2023 me aparté de las redes sociales porque sentí muchas veces el impulso de contestar, decir y responder visceralmente de una manera muy impulsiva y no desde una sabiduría o inteligencia emocional, y aunque no siempre logro mantener la compostura, este año empecé a perder el control de mi carácter y me dejé llevar más por mis impulsos. De hecho, me di cuenta que cuando salí a algún lugar estaba más irritable, perdía la paz y fácilmente contestaba de manera descortés. De hecho, cuando me vi al espejo, pensé, estoy retrocediendo años luz de todo lo que me ha costado construir. No que sea la persona más ecuánime, pero por lo menos una persona que logra controlar un poco sus impulsos. Y luego me di cuenta que con la excusa de defendernos y protegernos a nosotros mismos, podemos muchas veces albergar el dolor de lo que nos hicieron y descargarnos con los que no lo merecen. Y eso fue lo que me pasó. Por eso decidí callar cuando mis impulsos parecían una pastilla efervescente en mi interior. Qué importante es entender que si actuamos por impulsos podemos literalmente llegar a matar relaciones, familias, personas, etc. Tercera lección y tercera frase. Está bien el decrecimiento. ¿Quién dijo que siempre debemos crecer hacia arriba? Yo creo que hay temporadas en la vida que no se crece, simplemente logramos mantenernos o incluso hasta podemos tomar un tiempo para retirarnos. Algunas personas incluso pueden dar un paso hacia atrás. Si evaluamos la vida, meditando en eso, dije lo siguiente: ¿acaso alguien puede mantenerse creciendo toda su vida? Y lo primero que pensé fue: ¿quién me vendió a mí esa falacia? El crecimiento no siempre existe hacia arriba. A veces el crecimiento es simplemente superar y sobreponerse a la etapa que estamos viviendo. Eso solo despierta una competitividad insana y escueta en las personas pensando que solo crecemos cuando tenemos más. Y qué lástima que estemos llevando a la gente a pensar de esta manera y que tengamos un ritmo insostenible en la sociedad por personas que están compitiendo por tener más. Les cuento algo, solo en este 2023 perdimos casi 5,000 seguidores en redes sociales. Al inicio me quise indisponer, no les voy a mentir, y después me pregunté lo siguiente: ¿cuándo fue que adopté yo en mi mente la creencia de que tener más seguidores es sinónimo de crecimiento, si en mi vida personal sigo siendo el mismo? ¿Y qué ilusión es basar nuestro crecimiento en relación al número de seguidores que siguen nuestra cuenta?
porque al final del camino nos damos cuenta de que eso no dice absolutamente nada. Yo no desprecio el crecimiento en redes, gracias a cada persona que está siempre al pie del cañón, pero eso no habla del crecimiento de una persona. Alguien puede crecer digitalmente, pero ser esclavo de sí mismo toda la vida. Y creo que esa es una gran verdad. Cuarta lección y cuarta frase. Si no te dispones a dejar a las personas correctas en tu vida, dejarás entrar a las incorrectas sin darte cuenta. Hay muchas clases de relaciones que podemos forjar. Este año, en algún momento, tuve la sensación de que me sentía un poco antisocial y decidí darme la oportunidad de abrir mis círculos sociales y debo confesar que fracasé en algunos intentos. Dejé entrar a personas que no debí, pero en medio del camino también hubo personas de altísimo valor y que siguen siendo personas cruciales en mi vida. Pero yo creo que es una regla de la vida que si nosotros no escogemos las relaciones, las personas elegirán por nosotros sin que nos demos cuenta y al final habremos adoptado una vida que no queremos vivir. Quinta lección y quinta frase. Si nos hacen daño, no hagamos lo mismo porque el dolor crecerá y no sanará. Como les dije anteriormente, este año me di cuenta que estaba lastimado, herido, dolido por varias cosas que me pasaron, que me hicieron. A todos en realidad nos pasan cosas y yo siempre he dicho que la gente no nos hace cosas, pero hay momentos en que nos resentimos, debo confesarlo. Y hasta cierto punto vi injusticias y no quiero decir que no tengo errores, al contrario, soy súper abierto y transparente de mis falencias y de mis debilidades, pero me parecía injusto que algunas cosas sucedieran y como que justifiqué y me permití albergar el dolor por varios meses. Después de algún tiempo solo pude llegar a la conclusión de que mis heridas se hacían cada vez más grandes y empecé a buscar escapes y vías de compensación que me hicieran sentir un poco mejor. ¿Qué estaba haciendo realmente? Yo creo que estaba poniendo mi vida en riesgo, viviendo mi vida al límite, alejándome de mis principios, de mis valores, simplemente porque el dolor que sentía me llevaba a justificar mis heridas. Lo peor que podemos hacer es aceptar cosas que no toleramos y que no nos gustan simplemente por justificar la razón de nuestras heridas o cosas que no van conforme a nuestra identidad, simplemente porque nos consideramos merecedores de expiar la herida que sentimos por dentro. Y así es como nos lastimamos y terminamos lastimando a otros. Sexta lección y sexta frase. Si quieres ser una buena pareja, no puedes pretender serlo con lo básico. Tienes que dar una milla extra y trabajar en ti mismo. La idealización de estar en pareja yo pienso que es peor que la idealización de la otra persona. Es una idea tan fantasiosa que ha llenado los consultorios psicológicos y aunque esto nos da trabajo a los terapeutas, me llama la atención lo errantes que somos en las relaciones en estos tiempos. ¿Qué está pasando? Lo dijo algún sociólogo en algún momento, Bauman, que estamos en una generación que tiene relaciones líquidas, que fácilmente se disuelven y que van de un lado a otro. Tantas personas buscando el amor y la estabilidad en sus vidas y sus vidas siguen estando en añicos. Parte del por qué yo me alejé este 2023 de las redes sociales y tal vez de la actividad constante es porque quise dedicarme a mi vida personal, ver hacia adentro y aunque estoy muy lejos, lejísimo de ser la versión que quiero, yo creo que ha valido la pena invertir, exponerme, soportar el frío y el calor de la soledad con tal de cumplir y en algún momento alcanzar los sueños que siempre han habido en mi interior. Séptima lección y séptima frase. Si te mides por cómo te sientes, normalmente te sentirás como un fracasado. Estamos en una época en donde el culto a las emociones es algo demencial. Si te sientes mal, entonces estás mal porque esa es la peor idea que hemos dejado que se infiltre en la mente de un adulto promedio. Sé que yo he sido fiel defensor de dar importancia a lo que sentimos y soy partidario de eso, pero creo que los extremos son sumamente perjudiciales. Ser excesivamente emocionales y pensar que si nos sentimos mal no hay más allá es lo que ha provocado que tengamos porcentajes estrafalarios en casos de ansiedad y depresión. Y también pienso que el otro extremo de ignorar la existencia de las emociones ha creado familias y personas duras, rígidas y carentes de significado respecto, por ejemplo, a la individualidad de sus miembros y hemos minimizado personas, les hemos incluso desestimado lo que sienten
Y qué curioso, ¿no? Porque minimizamos lo que otros sienten muchas veces, pero maximizamos lo que sentimos, y esa para mí es una cruel paradoja. Octava lección y octava frase, quizás una de las más candentes. Nuestra espiritualidad no se define por nuestra postura religiosa. Yo sé que algunos me van a tirar piedras con esto, pero este año me dispuse sentarme a la par de Jesús. No literalmente, porque eso evidentemente no puede suceder. Sino, bueno, sí puede suceder, pero hablo más en sentido figurado. A entender un poco más la fe cristiana, qué era, por qué creo lo que creo, cómo corroborar las creencias que he tenido. Y yo me di cuenta que muchas de las creencias que he tenido a lo largo de mi vida las tengo más porque me las enseñaron que porque realmente un día acepté tener específicamente ese tipo de creencias. Y eso no está mal, enseñar las creencias a alguien más. El problema no es la enseñanza, el problema es quien las aprende y si las aprendió por las razones correctas. Y al inicio sentí que estaba más cerca de la religión cristiana que de Cristo mismo. Y sé que esto es muy duro decirlo, pero estaba sumamente alejado de la persona de Cristo. Y ahora solamente trato de acercarme día a día a Él en medio de mis imperfecciones, mis luchas, mis caídas. Creo que yo no había logrado entender el significado de la gracia hasta que fue lo único que me sostuvo frente a Él. Quien cree lo que le enseñan sin comprobarlo y sin arraigarlo a su ser, simplemente sigue siendo un principio infundado y no una creencia genuina y parte de la esencia de una persona. Este año me pregunté cosas tan básicas como ¿por qué yo oro como oro? ¿Por qué yo me he sentido toda la vida culpable si no practico ciertas disciplinas espirituales? ¿Por qué me abstengo de hacer ciertas cosas? ¿Por qué me importa tanto lo que otros piensan de mí acerca de mi fe cristiana? Dios, ¿por qué soy el primero en culpabilizarme muchas veces? ¿Tengo amigos realmente dentro de mi círculo de fe o solamente son conocidos? ¿Por qué hemos hecho de la fe cristiana algo tan sensacional y mediático? ¿Por qué encubrimos los problemas para no descuidar nuestra fachada religiosa? Todo esto definitivamente puedo decir que lo mandé al infinito y más allá, porque puedo decir que estoy tratando de reconstruir mi fe más madura, más enfocada en la persona de Jesús, más enfocada en la gracia y en otras personas, alejándome un poco del dogma y de la enseñanza legalista de la que muchos hemos sido víctimas, y no porque otros tengan la culpa, y en esto quiero ser muy franco y sincero, porque la culpa no es de la gente. En realidad, simple y sencillamente, por producto social, a veces la religión puede convertirse en algo dañino y en algo perjudicial para nosotros. Y por eso es que nunca he hablado de iglesias, de personas o gente que me ha ofendido, porque yo creo que todos nos equivocamos y la intención de mucha gente cuando nos daña no es dañarnos en sí, pero terminan dañándonos, así que no podría yo decir que todo lo que me ha pasado en mi vida es culpa de otros. Eso sería sumamente irresponsable, yo no asumir la verdadera responsabilidad de lo que me compete a mí hacer, que es provocar que mi lámpara espiritual esté encendida, pero bajo creencias personales y no simplemente bajo enseñanzas adoptadas. Novena lección y novena frase, y esta quizás también es una de las más importantes que aprendí. Tus pensamientos pueden ser tus mejores aliados o tus peores enemigos. Este año, específicamente durante 3 meses, mis pensamientos puedo decir que fueron mis peores enemigos. Y así me di cuenta que algo estaba pasando dentro de mí. Ya yo me conozco un poco bien, que cuando algún pensamiento se me queda atascado en la mente por mucho tiempo es porque físicamente no estoy bien y químicamente algo sucede dentro de mi cerebro, dentro de mis sustancias, dentro de mis neurotransmisores. Antes yo lo atribuía a un ataque espiritual únicamente, y conste que no estoy desestimando que eso puede ser real, pero ahora entiendo que mis desbalances químicos son los que explican la razón principal del por qué aparecen pensamientos necios en mi cabeza que no puedo dejar. Y yo no aprendí esto, yo aprendí que yo debía de hacerme cargo de mi mente y de mis pensamientos. Y hay momentos en donde mi mente simple y sencillamente está siendo víctima de un desbalance químico. ¿Y cómo le puedo yo decir a mi mente que se ordene y se alinee cuando mi cuerpo y mi físico me están dando una señal de que quizás necesito descansar o quizás necesito tomarme una pausa? Yo les confieso, amigos, que este año tuve 2 o 3 obsesiones que no me dejaron salir de la casa por meses ni hacer las cosas que me gustaban, y si las hacía bajo una gran prueba en mis pensamientos. Después hablaré un poco más de las obsesiones, pero literalmente esas ideas pueden ser como campos minados en los que uno siente que no puede salir a menos de que suceda un milagro. Entiendo
que en mi caso la medicación me regula, y con el tiempo, cuando logré superar el estigma de que tomar medicación era para personas insanas y recibir atención para un tema en particular, fue hasta ese momento que logré salir adelante. Hoy me siento mucho mejor, gracias a Dios. Los pensamientos obsesivos ya no están en primer plano, están como un quinto, sexto plano, y ha sido porque mi mente ha descansado de tanto caos que yo mismo la llevé a un límite. Por cierto, puede ser que necesites medicación, atención o tratamiento para una mente tan acelerada. Yo lo necesité en algún momento. Y queridos amigos, 10ª y última lección y frase para dejarles algunos pensamientos al respecto es la siguiente. Dejé de buscar la atención de otros y al inicio me sentí mal, pero con el tiempo me sentí más feliz. Yo soy el hijo menor y el varón de una pareja de hermanos, es decir, tengo una hermana mayor. Yo no sé si por naturaleza social, machismo, no sé por qué razón, el hombre en algunas familias recibía más atención entre los hijos, y este fue el caso en nuestra familia. Yo era el menor, además era el hombre, y no por eso quiero decir que necesitemos más atención, o a lo mejor sí porque nos equivocamos más, no sé. En mi familia fue así, recibí mucha atención de parte de mis padres y lo agradezco hasta la fecha. No digo que sea culpa de ellos para nada, simplemente analizando mi historia de vida es uno de los puntos importantes. En el colegio también recibí mucha atención y siempre me dijeron que iba a ser un joven destacado, inteligente. Incluso me acuerdo de una profesora que me dijo que iba a llegar a ser presidente de Costa Rica, cosa que definitivamente no quiero y que no está dentro de mis planes. Pero bueno, eso me llevó a mí a elevar mis estándares de mucha autoexigencia y exigencias a los demás. Definitivamente creo que eso me hizo volverme un poco adicto a la aprobación, a la validación externa. Si alguien no validaba mi opinión, pensamiento o simplemente mi forma de pensar, yo me sentía que estaba en deuda con los demás. Y debo ser muy honesto, muchas veces me sentí insuficiente cuando alrededor habían 1001 razones para pensar que yo era suficiente. Basé el amor a mí mismo y de aceptación de Daniel en el amor que me daban los demás. Aunque fuera una borona de atención, yo estaba satisfecho. Si alguien me daba atención, es como esas barras en los videojuegos que se llenaban y podía continuar mi día. Yo nunca me di cuenta hasta este año tanto de que simplemente estaba convirtiendo algo bueno como es la atención a otras personas y la validación en una necesidad completamente histriónica. Histriónica me refiero a algo sumamente exigente y sumamente dramático. Qué duro es aceptar que tenemos vacíos y reconocer que no se llenan de la manera en la que nosotros pensábamos que se llenaban. Y yo sé que aparte de estas 10 lecciones hay muchas más de las que podríamos conversar, como por ejemplo que fin de año puede ser una de las épocas más deprimentes para muchos, porque tienen que enfrentarse a la otra cara de la moneda. Vemos a gente siendo feliz, entre comillas, y nosotros nos sentimos lejos de esa esfera social. Muchos sufren en silencio cuando otros están dando apariencia de bien. Por eso no te fíes de una foto, una publicación, porque les aseguro que siempre hay una historia no contada detrás de eso. Lo digo porque me gusta viajar y algunas personas a veces me dicen que mi vida es perfecta, que soy profesional, que he conocido 29 países, que vivo estable, que me va bien en mi profesión, entre otras cosas. Pero siempre me gusta decir que eso no me define y que hay muchas historias que les aseguro que ustedes no conocen, que yo trato de contarles en estos podcasts, porque aquí puedo ser más abierto, más genuino, más transparente. Y aquí van a escuchar verdades de las cosas que a veces pensamos superficialmente que son y realmente no lo son. La vida continúa y es posible que tengas que replantearte cosas que pensabas, y está bien, eso te acerca más a tus convicciones personales. Y si te da miedo abandonar alguna de tus creencias, recuerda lo que Pablo decía, el apóstol Pablo, que cada uno sea leal a sus propias convicciones. Y el problema de hoy en día es que no tenemos convicciones, solamente pensamientos adoptados como verdades que no son la raíz de nuestra forma de pensar. Y con este podcast de fin de año los dejo para que mediten, piensen, se replanteen. Este año he estado mucho más introspectivo y creo que a veces conviene retirarnos del ruido social, de las exigencias, de el burnout laboral, para poder pensar un poco más hacia adentro
y verdaderamente hacer una reconstrucción en nuestra vida. Yo no sé si será la edad en la que estoy. Es curioso porque este es el episodio número 30. El año anterior cumplí 30 años, este año cumplí 31 y creo que a esta edad uno ya va viendo las cosas quizás de una manera más distinta. No digo que la gente no lo pueda hacer antes, pero la edad definitivamente como que lo aterriza a uno en una realidad de que uno no puede seguir viviendo una vida aparente de sentido o carente de sentido. Y bueno, por eso quise compartirles, porque sé que algunos me han dicho, me han preguntado, ¿qué piensa usted acerca de estos temas? Y yo sé que solamente son 10 frases cortas, breves y concisas que tal vez no engloban todo lo que realmente he podido pensar. Quizás a lo largo de este año que viene, si Dios quiere, podamos ampliar, profundizar cada uno de estos temas. Y sé que tal vez no engloba totalmente, pero bueno, al menos les he dado una pincelada de algunas cosas que a veces nosotros creemos, y que no estoy diciendo que a partir de ahora usted lo tenga que creer igual que yo. Simplemente esto es una invitación a que usted se replantee y a que usted se permita confrontar, cosa que las generaciones actuales a veces no hacemos, y que cuando confrontamos creencias nos sentimos ofendidos y pensamos que estamos tratando de que alguien crea como nosotros. No, a mí me encanta sentarme a pensar por qué realmente creo lo que creo, y a incluso poder escuchar a otros decirme por qué piensan lo que piensan sin ser irrespetuosos. Por ejemplo, sin yo considerar que lo tengo que convertir a mi fe, como mucho tiempo lo creí. Yo no soy Jesús, yo no soy el Mesías, yo no soy el Espíritu Santo. Lo que yo fui llamado a hacer es amar a una sociedad que está rota, al igual que yo. Y creo que esa es una de las mayores tareas que se nos ha olvidado por mucho tiempo a nosotros hacer. Y no en vano, quizás Pablo también decía en el libro de Romanos que podrán, perdón, no en vano Pablo decía en el libro de Corintios, primera de Corintios 13, que podemos dar nuestro dinero a los pobres, que podemos tener que podemos tener múltiples talentos, que podemos tener mucho dinero, que podemos tener muchas capacidades, pero que si somos carentes de amor, posiblemente nada somos. Y sin desestimar lo que hacemos por los demás, a veces es importante y necesario replantearnos si hemos estado construyendo nuestras vidas más en lo que otros piensan y nos han enseñado, o realmente en convicciones personales que nos acerquen a un crecimiento más integral de nuestra vida. Así que bueno, un gusto saludarlos, amigos. Déjenme sus comentarios aquí o en cualquier red social de qué le ha parecido este episodio número 30. Nos vemos el otro año, si Dios lo permite, o nos escuchamos el otro año con más temas. Les deseo un excelente fin de año. Recuerden que este es un año, recuerden que el fin de año y todas estas fechas son simplemente excusas para reunirnos con nuestros familiares, reconocer que se cierra un año, fortalecer nuestras relaciones, pedir perdón. O sea, simplemente es una excusa, pero si lo vemos desde una óptica objetiva, simplemente es un día más. Ojalá que todos los días nosotros pudiéramos darle la importancia a nuestra vida como le damos la importancia en la Navidad y en el fin de año. Así que les deseo un feliz año y que tengan el mejor tiempo de sus vidas. Un fuerte abrazo. Que estén bien. Nos vemos. Estas son las redes sociales de Daniel Retana. Instagram, @psicodanielretana. Facebook, Daniel Retana, psicólogo. YouTube, Daniel Retana, psicólogo. Twitter, @psicodanielretana.